Buenas noches y bienvenidos al Sheen Center en vivo desde la ciudad de Nueva York. Este es New York Encounter 2021 y yo soy Rebecca Cherico. Soy la moderadora del último evento del New York Encounter. La esperanza siempre me sorprende. Visto retrospectivamente, el 2020 con todas sus dificultades, injusticias, confusión, divisiones, ¿realmente es posible continuar con esperanza? Y aún con este sufrimiento y confusión, hay algo en nuestro fuero interno que sigue mirando hacia adelante. En nuestra profundidad existe una promesa que no podemos eliminar. Esta noche escucharemos historias llenas de esa misma promesa. Es un honor contar con algunos invitados esta noche, algunos a nivel virtual y otros en vivo en el escenario. La primera persona que nos hablará es Carolina Brito. Carolina Brito está muy orgullosa de sus raíces latinoamericanas y dedicó su carrera a crear comunidades de excelencia negra y latino. Comenzó fundando un programa de estudios éticos bilingües en Cristo Rey en Boston y recientemente es la directora de la escuela Rafael Hernández. La escuela fue fundada en 1973 por un grupo de familias puertorriqueñas que querían una educación para sus hijos que mereciese la pena. El 17 de marzo del 2020 la escuela se cerró como resultado del encerrón y para impedir el contagio del COVID-19. Recientemente abrió en febrero. Durante la pandemia, la escuela Rafael Hernández ha continuado a ser el corazón de Roxbury, el vecindario densamente poblado afroamericano e hispano. Y es un orgullo que Carolina nos acompañe para compartir la historia de su comunidad. Tienes la palabra. Parece que esa es mi señal para hablar. Ya me presentaron, soy Carolina y de hecho soy la directora muy orgullosa de la escuela Hernández, Rafael Hernández, de kinder hasta octavo grado. Somos un 85% latino y antes de la pandemia un 75% de mi familia vivía por debajo de la línea de la miseria. No tenemos información post-pandemia, pero sé intuitivamente que ese porcentaje de pobreza ha aumentado. Es un honor poder contarles la historia de mi comunidad, porque en realidad es la historia mía personal, pero de 151 personas negras y latinas en Boston que tratan de sobrevivir y encontrar un significado con la solidaridad en una situación verdaderamente catastrófica. Este es el año cuando todos enfrentamos el racismo, el COVID y tratando de reinventar la educación mientras lo hacíamos. Es importante decir que es la historia de todos nosotros, porque en primer lugar 150 de los protagonistas son mis estudiantes tan resilientes que se comunican a diario, sobrevivieron el hambre, problemas, la soledad, pero están aún creando y cumpliendo a nivel académico con una excelencia. Y muchos de nosotros somos educadores y familias que hicieron lo imposible para que funcionase. Último, pero no de menor importancia, esa es la maravilla del año. Y esto es que en este año hemos conocido a 150 personas de todo el estado, de todos los ámbitos, que conocieron la comunidad escolar en este año de una manera que no habían hecho antes interactuando con nosotros. Algunas de estas personas no he logrado conocerlos, pero otros se han convertido en amigos. Y esta es parte de la historia cuando el mundo se abre, cuando todo se cierra para nosotros. Yo pienso en esto en tres partes. Comenzamos redefiniéndonos como comunidad, tratando de, al mismo tiempo encontrar comida, libros y recursos para la escuela. Y esto fundamentalmente ha cambiado quiénes somos y qué es lo que valoramos. Entonces voy a contarles directamente lo que ocurrió.
Nuestra historia comenzó el 17 de marzo. Tenemos este aviso del presidente. Ay, se van a cerrar las escuelas. Les veremos de aquí a un mes. Bueno, no es muy probable que ocurra, pero el 17 de marzo tuvimos 24 horas para prepararnos para cerrar el edificio. Entonces, en las 20 horas de preparación, lo primero que nos preocupó es cómo van a comer las familias en los próximos meses. Desayunos, comidas y cenas, que es una gran parte de la estrategia de nuestra vida. Esa fue la primera pregunta. ¿Cómo íbamos a poder mantenernos conectados durante ese mes? Y debo mencionar que yo vivo en un distrito donde tenía 48 computadoras para 150 niños. Entonces, no es que las puertas se cerraron y todo el mundo tiene una laptop gratuita, solamente teníamos 48. Entonces, el primer paso fue cómo mantenernos conectados con la educación, y decenas de integrantes de nuestro equipo bajaron al sótano el último día que estaba abierto y entonces llenaron bolsos de todos los libros que podíamos encontrar en las aulas. Parte de esa experiencia fue pensar en cómo responder a ciertas necesidades sin infraestructura y sin un sistema y con muy poca previsión, sin saber lo que íbamos a hacer para cuidar de estas personas que queríamos. Uno de los integrantes de nuestro equipo llamó a los restaurantes, tuvo esa excelente idea porque los restaurantes iban a cerrar debido a las órdenes del gobernador y 15 restaurantes donaron cientos de libras de frutas y verduras. Entonces, terminamos a las 3 de la tarde y íbamos a tener bolsos con las pocas laptops y muchas frutas y un inventario de libros de la biblioteca de la escuela. Eso prepara el escenario porque antes de cerrar a las 5 de la tarde, toda la comida había desaparecido y los libros también, y entregamos los pocos paquetes de trabajos que habíamos preparado para el siguiente mes. Y comprendimos de repente que esto es tan solo una gota. Es una maratona de 24 horas para cumplir con ciertas necesidades que posiblemente duraría solamente una semana. Entonces cambiamos de estrategia. Nuestra comunidad y en particular mi equipo de líderes tuvieron que decidir que no sabían cuánto tiempo iba a durar, pero tratamos de hacer un cálculo de los costos para las próximas semanas de cuánto costaría alimentar a todas las personas de mi comunidad. Y, por cierto, si hacemos un cálculo, estamos considerando aproximadamente 700 personas, incluyendo las familias y los hijos. Demasiado costoso, con un costo astronómico. Entonces comenzamos a llamar a todas las personas que nos ocurrían. Muchas personas estaban vinculadas con organizaciones sin fines de lucro. Le pedí a un amigo ingeniero y le dije, tengo un problema, ¿cómo voy a solucionarlo? Al final, en varias semanas, teníamos 13 asociaciones en la ciudad que estaban tratando de ver cómo alimentar a 700 personas sin ningún plan, salvo que tenía la necesidad, tenía varios voluntarios, punto y final. Y lo hermoso de esto es tratar de solucionar esto y tocar a puertas y derivar puertas a veces para pedir ayuda. Y surgió algo increíble, que debido a que yo no temí pedir sin vergüenza, y así como el resto de mi equipo pudo abogar por las familias, el mundo se abrió de una forma poco intuitiva, donde ahora me siento conectada con la ciudad y su gente, porque compartimos una necesidad. Y esto nos lleva a mediados o a finales de la primavera. Ya habíamos iniciado un movimiento y en algún momento uno de nuestros amigos, porque sucedían momentos milagrosos. Un amigo que era amigo de otro tiene una conexión con Goya y nos regalaron varios miles de libras de comida a través de donativos y pudimos hacer que un grupo de familias que tenían momentos muy difíciles debido al encerrón, ayudarnos a empaquetar y distribuir y regalar esas 2,000 libras de alimentos que desaparecieron en 3 horas. Yo quiero compartir estos momentos
como lo milagroso, lo inesperado y la unión de personas que en otras circunstancias no se hubiesen conocido, que se unieron ante un evento. Y debo decir, no es que cumplir con alimentar a las personas resolvió un problema. Visto retrospectivamente, yo comprendo que lo que logramos es darle una experiencia de solidaridad y comunidad a la gente en un momento cuando no existía. Y estamos hablando de personas blancas que estaban donando, trabajando para personas de color y hablando con ellos en mi comunidad, y personas de color en mi comunidad que lideraban iniciativas y decían, tenemos que arreglar este problema y ¿cómo vamos a hacerlo? Lo que yo presencié fue el nacimiento del pueblo tratando de resolver un problema juntos, y eso es más poderoso que todo lo demás. Si las personas tienen hambre, vamos a alimentarlos, pero lo que perdura y vive aún dentro de nosotros es lo que me obsesiona y me interesa. ¿Cómo logramos que la gente trabaje al unísono? Y debo decir que el momento esencial para mí, el momento que marcó un hito, fue en el otoño. Después de regalamos los libros y nos ocupamos de la comida, de repente comprendimos que las escuelas iban a estar cerradas por muchísimo tiempo. No solamente tenemos que continuar, que el sistema continuase y alimentar 600 personas por semana, sino que también tratábamos de comprender cómo recabar fondos para comprar lo esencial para la educación, plumas, lápices, cuadernos, lo que sea. Y en un momento, ustedes habrán leído acerca de los sindicatos de profesores y todas las peleas sindicales, etcétera. Conseguí personas que trabajaban mucho, pero físicamente no se reportaban a los edificios. Entonces se me acabaron los voluntarios para empacar los suministros escolares para 450 niños. Llamé a mi amiga Mónica, que no le teme a nadie. Le dije, mira, Mónica, estoy desesperada. Tengo un equipo de 5 personas y tengo que distribuir literalmente miles de libras de marcadores, lápices, lo que sea. No sé a quién pedirle ayuda y estoy desesperada. Y ella me llama. Imagínense esto visualmente. Ella llama a todas sus amigas de los suburbios, todas sus amigas blancas, y todas entonces vienen manejando a Roxbury en sus camionetas donde llevan a los chicos al fútbol, y se pusieron en una línea, y antes de saberlo tenía 25 niños por debajo de 10 años. Estaban allí como voluntarios para un sábado con 12 o 13 padres y madres quienes constantemente se ponen a pelear porque es la temporada de elecciones y son personas que normalmente tienen peleas. Estás bromeando que acabas de votar por Trump, ese tipo de conversación, y todos se presentan en mi puerta para decir, nos llamaste, nos necesitas. Y debo decir que fue una de las cosas más importantes que me hayan sucedido en el año, porque eso me asombró, me sorprendió. No era el equipo ideológico al cual uno normalmente apela cuando uno pide ayuda para gente de color. No son las personas a quienes voy a llamar intuitivamente, pero fue muy hermoso para mí, porque probablemente era octubre, justo cuando todo se caldeó mucho en torno a las elecciones, y vienen estas personas y presentan a la puerta porque existía una necesidad, no porque había una llamada ideológica, sino que existía una necesidad que resolver. Y eso me afectó profundamente. Y ese momento para mí redefinió lo que yo pienso es crear una comunidad durante una crisis. Es enfrentar una necesidad y decir, posiblemente tengamos ideas que nos dividen fundamentalmente, pero en última instancia, si nosotros hemos de llamarnos una iglesia o cristianos, entonces nos movilizamos cuando nuestros hermanos nos necesitan. Y lo demás lo dejamos afuera. Y estaba mucho más interesada en lo que significaba unir mi fe con mi trabajo debido a esa experiencia de lo que sentía antes. A nivel privado, yo sí
hago cosas para mi fe, pero caminar de la mano con otras personas y decir, vamos a hacer esto juntos, fue un momento donde yo derribé mis barreras ideológicas y realmente creí en la solidaridad del ser humano. Para mí fue un momento de gran redención y hemos tenido muchos momentos como ese antes y probablemente se me acabó el tiempo, pero quería compartir eso con ustedes y cerrar con una cita de Amanda Gorman. Y bueno, ella es increíble, pero yo resumiría los años como sigue. Aunque antes preguntábamos cómo podemos sobrevivir en las catástrofes, ahora, ¿cómo la catástrofe podría imponerse sobre nosotros? Vamos a avanzar a lo que será y no retroceder a lo que era. Gracias por permitirme compartir esta historia y espero escuchar de ustedes. Gracias, Carolina. Es hermoso escuchar acerca de la unidad de las personas que realmente superan estos momentos de crisis. Ahora, Matthew Laracey nos va a hablar. Muchas gracias por acompañarnos. Matt Laracey y su esposa Marilyn han estado casados durante 50 años. Han creado sus 7 hijos en la ciudad de Jersey. Él trabaja como supervisor para UPS, como catequista y también como profesor de religión. Mientras criaba su familia, junto con un grupo de familia y amigos, él fundó una compañía sin fines de lucro que se llama Magnificat Home, que ofrece un hogar a mujeres de bajos ingresos en 2 exconventos. Desde sus comienzos, Matt se ha dedicado para dirigir la Magnificat Home. Tal vez puedan pensar que la pandemia lo haya podido sacudir o haya podido ser una disrupción para Magnificat Home, pero no es cierto. Lo que él comparte con nosotros es un concepto de esperanza y paz. Veamos cómo nos lo cuenta él. Gracias, muchísimas gracias, Rebeca. Hace 20 años descubrí algo que transformó mi vida. Yo descubrí la gente de los refugios. Mi hermano trabajaba en Newark y ellos me adoptaron como si fuera su primo, un hermano perdido. Yo me presenté con un par de galletas y me hicieron sentir como rey. El lunes por la noche yo me sentí como la persona más importante del mundo. Las personas de los refugios para mí son los olvidados, los invisibles, los que se nos pierden. No es que sean completamente desamparados, no están en instituciones como prisiones, pero carecen de los recursos para proporcionarse un hogar para ellos. Tal vez reciban $800 a la semana, o cheques de seguro social, pero estas personas, para mí, son tiernas, humildes, llenas de fe, a veces heridas, a veces un poco locas, pero de una manera muy entretenedora y cautivadores. Veamos un pequeño video de algunos de nuestros residentes. Magnificat es un hogar para mujeres sin fines de lucro. Esto era un convento antes. Quisimos transformarlo en un hogar bonito donde las mujeres pueden venir, sentirse felices, sentirse seguras, tener buena comida y simplemente un sitio pacífico, relajante, relajador. Magnificat Home es un hogar muy especial. Yo no tenía dónde quedarme. Me acogieron aquí, Magnificat Home, y sí proporciona 3 comidas al día. Tengo mi propio cuarto y la gente es muy cordial. Todos nos llevamos bien y yo he disfrutado mi estancia aquí. Aquí hay un cuarto que no encuentras en un refugio. Tienes amor en este hogar. Yo no tenía un lugar a donde ir y Matt se me acercó y él me ayudó. Él me ayudó para poder tener un cuarto, un lugar donde vivir. Realmente se lo agradecí. Nos cuidan muy bien, con un hogar seguro. Cada uno de nosotros tenemos nuestro cuarto. Y quiero tomarme el tiempo para decirle a la gente, hay que seguir adelante. Es un hogar, es como estar en casa.
Bueno, yo me enamoré de esas personas, quería hacer algo, yo hablaba con mis hermanas y mis amigos. Prácticamente todos conocen a alguien que necesita un buen hogar, un refugio. Y sí, hay gente que tomaba iniciativas, pero nada daba resultado. Y recuerdo que hice una propuesta muy sencilla a Dios, que quería hacer algo, pero es un trabajo muy arduo, con recursos. Y le dije, Dios, necesitas unir a un equipo muy sólido. Quiero ser parte de ese equipo, pero tienes que reunir este equipo. Lo adelantamos 5 años. Yo estaba en el norte de España, estaba haciendo el Camino de Santiago, estaba disfrutando mi paseo, mi camino por el campo, y estaba solo, disfrutando mi soledad, orando, y yo rezaba, Dios, tienes un propósito para mí. Y en cuanto terminé de decir eso, pensaba en las personas de los refugios y le dije, yo me preocupo por ellos, tienes que reunir este equipo. Era una oración que se repetía mientras yo paseaba por el norte de España. Y de repente mi mente se detuvo. Y yo podía ver en mi propia red de familiares y amigos, tenemos toda una red de amigos, y tenemos los recursos, tenemos el dinero, el interés. Tuvimos una reunión, hubo mucho entusiasmo, y mi madre acaba de fallecer hace un mes. Ella tuvo una vida maravillosa y me preguntó, ¿cuánto costaría esto? Yo creo que como unos $100,000 para iniciarlo. Y me dijo, te voy a dar un cheque de $50,000 cuando estés listo. De manera que así fue como empezamos. Magnificat Home para mí ha sido una serie casi diaria de sorpresas, de deleites. Y no hay estrés. Bueno, es estrés bajo para mí, porque tengo la convicción muy serena de que ese trabajo procede de Dios, del cielo, durante el camino. Lo único que tengo que hacer es desempeñar mi pequeño papel, y mi responsabilidad es ocuparme de las cosas. Es como satisfacer el sueño, como cuando te dicen, si piensas que el día va a llegar, o es como Alcohólicos Anónimos, AA. Nosotros no comercializamos, no reclutamos. El lema de AA es atracción, es la promoción. Michael Jordan, después de un juego donde tuvo como 45 puntos y ganó con un triple doble de tiempo, y él decía, bueno, yo permití que el juego viniera donde mí. Yo quiero ser como Mike. Entonces yo le permití que el juego viniera a donde mí, porque yo sé que el Señor lo ve todo desde arriba. Hace 5 años, una mujer negra, grandota, estaba llorando, ni siquiera lograba hablar, no tenía un hogar, tenía 6 hijos que ella quería, pero nadie podía ayudarle. Y estaba fuera de control. Y la gerente que estaba conmigo me decía, bueno, todos en este hogar han sufrido abandono y tristeza, pero vas a encontrar un hogar aquí y vas a encontrar la felicidad. Y para mi sorpresa, esta mujer es muy inteligente, emocionalmente muy estable, se llama Santry, muy astuta, y cuando por fin necesitaba una gerente, ella fue la elección ideal. Ella ahora está allí, es magnífica, es fuerte, es una presencia estable, siempre baja la temperatura, digamos, la tensión del momento cuando hay gente que pelea. Ella siempre alivia las tensiones. Y ella me dijo que de joven siempre quiso ser gerente, o sea que su sueño se hizo realidad. Entonces, 2 de sus hijas están ahí, una nieta está embarazada. Ella ahora está en la iglesia católica frente del hogar. Bueno, tengo muchas historias alegres. Justamente la semana pasada, una gran amiga nuestra, una voluntaria, que es una amiga nuestra y de mi familia, quería hablar
personalmente de su familia. Yo no dije mucho, pero ella se me sonrió y me dijo, gracias por regalarme tu atención. Y luego citó a Simone Weil y dijo, Simone Weil dice que la atención es la expresión más rara y pura de la generación. Una cita maravillosa. La atención es la forma más rara y pura de generosidad. Y me dije, es así. La atención es el objetivo, es como la magia. Este trabajo para mí es como Marta y María, donde Marta sigue estando muy ocupada, maneja el lugar, mantiene la casa, el papeleo, lo administrativo, cambiando las bombillas y acompañar a la gente a los doctores y al banco, todo lo que hace Marta. Pero María es la gema, es la magia. La atención tal vez es la necesidad más subestimada, desoída del mundo e ignorada. El COVID nos ha golpeado duro en marzo. Tenemos como unas 15 mujeres en Jersey City, pero la más pequeña 50 personas. Pero luego vino COVID, 3 murieron, teníamos miembros del personal enfermos o en cuarentena debido a condiciones médicas y estábamos muy ansiosos por el contagio. Yo fui el único que pude entrar y entré y mi familia se peleaba conmigo insistiendo que tenía que tener todo ese equipo de protección, la pantalla. Lo hice solamente una vez, no lo pude hacer. Yo asumí un riesgo calculado. Los protocolos de seguridad pública no son mi punto fuerte. Yo no soy Tony Fauci. Sin embargo, Santry estaba haciendo todo lo correcto, tomando la fiebre y bueno, logramos superarlo todo. Y el otro día una de estas mujeres le dijo a mi esposa, muchísimas gracias por ocuparte de nosotros durante todo eso. Mi esposa me dice, bueno, pero ¿qué es lo que hicimos? Lo que realmente hicimos es que estuvimos presentes. Nosotros nos presentamos. Una joven adorable en sus 30 le dijo a su madre recientemente que ella espera poder conocer a alguien y dice, bueno, simplemente quiero algún chico que se presente. Yo creo que Woody Allen dijo, la vida es el 99% presentarse. O sea que después de la atención, tal vez presentarse, estar presente es algo que se necesita desesperadamente y que se subestima. Muchísimas gracias a Rebecca Querico por presentarte y regalarme tu don muy valioso de la atención. Gracias. Definitivamente es algo maravilloso para todos nosotros. Y ahora nos hablarán de otro hogar. El padre Dustin Fedon y Gabriel Tunach Cooper son invitados a distancia. El padre Dustin es un cura en la diócesis de Pensacola, Tallahassee, y él dicta clases de filosofía en un seminario St. John Vianney, en un programa en línea. Él nos habla hoy de la Casa St. Joseph, que fundó en el mayo de 2019. Él siempre visita a personas en la cárcel en confinamiento solitario. El padre Dustin es director ejecutivo de St. Joseph House para la reintegración plena de personas encarceladas, especialmente los que están encarcelados por delitos violentos en vecindarios comunitarios. Es un ministerio maravilloso. Lo acompaña Gabriel Tunach Cooper. Gabriel, originariamente de Miami, residente de la Casa Joseph, que ahora quiere graduarse y también construye caballos de madera para Joseph House Enterprises. Es un gran placer tenerlos con nosotros, compartir sus experiencias de vida. Gracias. Gracias, Rebecca, por habernos invitado para compartir un poco lo que es Joseph House. Va a ser muy difícil encontrar citas que yo pueda mencionar como los de Woody Allen y Simone Weil y incluir a Woody y Simone en mis conversaciones. Pero quiero hablar brevemente acerca de Joseph House.
Estamos en Tallahassee, en la Florida, más o menos en el centro de la ciudad. Y como mencionaste, Rebeca, se comenzó mayormente después de hacer muchas visitas a prisioneros confinados y aislados y ver estas condiciones brutales y horribles a las cuales eran sometidos estos hombres y mujeres. En la Florida, en cualquier momento dado, tenemos una docena de hombres confinados en solitaria, y la mejor descripción de lo que esto significa es como vivir en el closet de las escobas, el armario de las escobas, con ruido constante y ruidos y estar aislado. Y cuando uno entra en conversaciones con estos hombres a través de una ventana de plexiglas y uno escucha acerca de sus vidas y dónde se criaron, y luego comprender que muchos de ellos no tenían la más mínima idea a dónde se iban a dirigir, dónde iban a vivir cuando salían. Muchos hombres salían directamente de ese confinamiento en solitaria a la estación de autobuses. Era como que saliesen de un calabozo. Comprendí que nosotros como iglesia teníamos que hacer algo si íbamos a predicar el evangelio en esta zona. Si nosotros conocemos la situación de estos hombres y comprendemos que no tienen a dónde dirigirse cuando salen de allí, deberíamos ser los hospitalarios que acogemos a los exiliados a nuestra tierra. Entonces, después de cierto tiempo, yo y otras personas, ciertas personas de la parroquia comenzaron a soñar en grande y ver cómo podíamos crear una comunidad para acoger a estas personas. Y debo decir que esto no se compara a Woody Allen y Simone Weil, pero mientras yo estaba haciendo estas visitas, fue el trabajo de Brian Stevenson que me sirvió de inspiración. En particular, su llamado a la proximidad, que la mejor manera de luchar contra la injusticia es acercarse a los marginados. Y obviamente, el Papa Francisco también habló acerca de crear un hospital de campo, donde hay sangre y la gente sangra. Y su llamado a acompañar a la gente, lo que significa caminar de la mano con ellos. Y después de cierto tiempo, me pareció casi imposible, francamente, presentarle la idea a los obispos y a otros para crear un hogar, para acoger a los hombres que salen de prisión en la Florida. Y recuerdo que fue durante el Adventio, y entonces estaba la frase, atrévete a soñar. Y esa frase salía durante el Adviento, y era como que si el Señor nos invitase a nosotros y otras personas laicas a que corriésemos el riesgo de crear algo y crear un hogar, una comunidad donde a los hombres los podíamos acoger en nuestra comunidad. Y lo hicimos. Y agradezco lo que dijo Carolina. La gente, quienes básicamente crearon esta comunidad, están en todo el espectro ideológico. Están a la derecha y a la izquierda. Son personas que frecuentemente no comían juntos y no hablaban acerca de su cultura o sus políticas. Pero tantas personas de todo ese espectro se unieron para crear un hermoso hogar en un lugar muy seguro, para brindar servicios a aquellos que necesitan un hogar. Nosotros invertimos mucho en la comunidad. Nuestro capital más importante son los parroquianos en Joseph House. Son los parroquianos jóvenes, los viejos y las personas laicas y personas que viven en esa comunidad. Realmente comenzamos en el 2019 en grande. Había muchas personas que venían a ayudarlos a llevar a las personas a sacar su título de conducir o llevarlos a comprar comida en el supermercado, estudiar para su título de bachillerato. Pero luego llegó el COVID, llegó la pandemia y todo se paralizó. Y yo pensé, ¿dónde está nuestra gente? ¿Cómo vamos a sobrevivir sin los voluntarios, sin los miembros de la comunidad que vengan a ayudar a las personas que son residentes de Joseph House? Y recuerdo un día llegar a Joseph House
El interior es bello, pero el patio estaba lleno de maleza, era como una mini jungla. Y recuerdo haber llegado a la entrada del estacionamiento y yo me dije, tenemos que ponerle fin a esto. Entonces posiblemente podemos comenzar a sembrar plantas. Hablé con Gabriel acerca de esto y hablé con otros integrantes de nuestra comunidad acerca de crear un jardín para la meditación y que comenzásemos a sembrar matas. Ese día, literalmente, Gabriel y yo salimos y comenzamos a cortar toda la maleza. Y entonces estábamos llenos de tierra y fue allí que yo pude conocer a Gabriel. Y fue en esas largas conversaciones, en esa humedad cálida de la Florida en el verano, donde conocí a Gabriel a través de nuestras conversaciones. Y aprendí más acerca de su historia personal. Y él llegó a conocerme a mí mejor. Entonces íbamos a los sembraderos para buscar matas y plantas. Y relacionarse es la única manera para avanzar para nosotros. Para mí, y esto me remonta al llamado de Brian Stevenson de obtener mayor proximidad y descubrirnos los unos a los otros. Y al hacerlo, descubrir y compartir proyectos, y para mí eso es fundamental a la esencia de Joseph House. Y en este momento le cedo el micrófono a mi hermano Gabriel. ¿Cómo se encuentran todos? En primer lugar, comienzo con una oración. Dios, agradecemos esta estación del día de San Valentín. Y queremos orar por todas las personas solteras, los viudos y viudas, aquellos que no tienen un hogar. Quiero que sepan que no solamente hoy, no es solamente hoy que es un día del amor. Vamos a amar continuamente, vamos a brindarles palabras amables y mostrar nuestro amor. Y comienzo con mi discurso. Saludos a mi familia virtual, a mis amigos. Quiero decir que es una bendición poder compartir lo que Dios ha hecho por mí en Joseph House. Cuando salí de prisión fue una lucha pensar en un lugar estable para poder descansar. Eso era un peso para mí. Y ese día fui a la oficina del sheriff para que me tomase las huellas digitales y conocí a uno de los pasantes de Joseph House, una de las personas internas en Joseph House. Allí comprendí que yo le importaba todavía a Dios y que quería que yo pudiese estar bien. Todo esto ocurrió antes del COVID-19. Entonces me llegué a conocer la comunidad de Joseph House y fui parte de los integrantes que prepararon el Jardín de la Meditación. Pasé semanas plantando flores, cortando maleza y sembrando muchas matas. Sí. Antes de pasar a las actividades a las que me dedico en Joseph House, nosotros creemos en José, con sus sueños, y continuar con sus sueños. Y recientemente me hice un tatuaje de José. Pues recientemente. Y en hebreo dice, Joseph sueña un sueño. Como una figura, como un hombre, existo en una pandemia y yo sé que marqué mi cuerpo y yo tengo que poder enfrentar esto. La gente, o quizás yo tenga malos pensamientos cuando tenga días difíciles, pero esta comunidad me ha entregado tanto amor. Y cuando yo veo ese tatuaje, estoy en un sistema en el que tengo que soñar. Y esta comunidad le da mucha importancia a dormir, a tener un techo sobre tu cabeza, asegurarse que estés cómodo y que estés seguro y goces de una buena salud mental. Yo hice una buena decisión cuando decidí tatuarme y cuando me vaya de allí habré logrado muchos objetivos. Una de las actividades en las que participo
es trabajar con libros, lo hacemos a nivel virtual. Ustedes pueden incorporarse, por favor. Pueden darme sugerencias respecto a un nuevo libro. Nos reunimos una vez por semana y leímos Just Mercy de Brian Stevenson. Yo lo admiro mucho, no lo he conocido, pero soy gran admirador de él. Nos tomamos turnos para leer y explicar las palabras. Yo no sabía leer. Yo no tomé en serio mi educación, pero cuando terminé en Joseph House, allí la gente me ayudó a comprender palabras grandes y ahora soy alfabeta y voy a comenzar a ir a la escuela el martes porque ya tuve mi examen y hablamos acerca de nuestros sentimientos y nuestras reacciones y muchas gracias. Gracias a ti. Es un evento en el cual es un honor participar. Y sin más ahora, le cedo la palabra a Juan Tapia Mendoza. Él nos acompaña en el escenario. Nació en la República Dominicana y se crió en Washington Heights, en Nueva York, donde se incorporó a una pandilla. Pasó a ser un artista de graffiti muy conocido con el seudónimo CAT87, porque no había asistido a la escuela con regularidad, era casi analfabeta, pero él soñaba en ser médico. Y entonces, aunque no tenía un historial académico, su arte de graffiti mostró que era un joven muy motivado y tuvo la oportunidad de asistir a la Universidad Central del Este en Santo Domingo. Su sueño se convirtió en realidad y hoy día el Dr. Juan es uno de los pediatras más respetados de Nueva York. Fundó Pediatrics 2000, una clínica donde ayuda a los niños de la comunidad hispana. También es un integrante orgulloso de Somos, una red de médicos que sirven a los más vulnerables de Nueva York. Ahora escucharemos cómo él y sus amigos en Somos no perdieron esperanza a pesar de las dificultades de este último año. Nací en la República Dominicana y mi madre, como muchos inmigrantes, vino aquí en los años 60 y vine a vivir con mi gran familia. Ella me trajo a Estados Unidos. ¿Podría hablar en el micrófono? Pienso que es difícil escuchar. Se me olvidó que tenía un micrófono, disculpen. I was left in Dominican Republic. Me dejaron en la República Dominicana. Mi madre vino en 1960 a Nueva York. En los próximos 4 años ni siquiera comprendía que mi madre había desaparecido. Se había ido porque viví con muchos de mis familiares en una comunidad pobre en la capital de la República Dominicana, donde todos se conocían, todos se amaban, era una verdadera comunidad, donde que te llamasen negrito significaba mi amor. Y de repente vine a Estados Unidos en el verano de 1966. Estaba en un estado de shock porque mis primeras palabras cuando llegué a la calle 178 con Broadway y St. Nicholas fue que mi edificio parecía en las ruinas de Colón y yo venía de un vecindario pobre de la República Dominicana. Y mi segundo revés fue que yo estaba asistiendo al 6º grado en la República Dominicana, pero debido a mi edad me bajaron a 4º grado. Y eso muy rápidamente llevó a que yo perdiese interés en la escuela. Pero yo no fui el único que perdió ese interés, porque en ese entonces existía promoción social, significaba que en la escuela no tenías que saber nada. Lo más importante, en esa época, cuando yo me crié, parecido a cualquier otro vecindario donde hay muchas minorías y muchos inmigrantes, y mucho analfabetismo y personas de color y latinos, donde existía la promoción social. Tenía más la promoción social, pero también ser bajado a nivel social. Me bajaron al 4º grado y mis primeros 2 años en Nueva York, allí ya perdí el interés en la escuela y me volqué a la calle, donde me sentía acogido, donde el 80% de mis vecinos también eran personas que habían abandonado la escuela. Entonces yo comencé a faltar a la escuela. No asistí a la escuela después del 6º grado y por los próximos 4 años
fui from 7th grade to 8th grade, ascendido al séptimo grado, el octavo grado, hasta el bachillerato, sin jamás pisar la escuela nuevamente, hasta que finalmente me botaron de la escuela George Washington por mi graffiti. En primer lugar, jamás perdí esperanza, porque una de las cosas que me enseñó mi madre fue que en el peor de los momentos siempre existe la esperanza. Y siempre las cosas malas son seguidas por cosas buenas. Y al final, la bondad triunfa por encima de la maldad. Y yo siempre he puesto eso en práctica. No importa cuántas veces atravesaba dificultades, siempre recordaba lo que me dijo mi madre. Juan, si te caes, vuélvete a parar. Yo hice muchas cosas, pero no debí de... Cuando era autor, yo fui autor de grafitis, fui pandillero, era el jefe de la guerra, que en una pandilla es una persona que puede ir de una pandilla, de un vecindario a otro, sin que te den una paliza, porque yo era la persona que era el que estaba a cargo de las peleas, llegar a un acuerdo. La mayoría de las peleas realmente no se daban porque todos los pandilleros huyeron. Los de Harlem Occidental se fueron a Washington Heights. Yo tuve la suerte de tener a un mentor, que es tan importante tener esta guía. Cuando tienes un guía, un asesor que te escucha y que entiende cuál es tu problema. Yo tuve la gran suerte de encontrar a alguien que se llama Hugo Martínez, como he dicho, el artista graffiti original de los años 70. Eran chicos altamente motivados, no eran delincuentes, porque yo me sentí aislado, discriminado, sentí que no tenía ninguna razón para vivir, y lo que me dio un sentido de pertenecer a la comunidad era el hecho de que me convertí en un artista de graffiti famoso. Yo creo que todos nosotros no solamente necesitamos tener a un héroe, sino tener a alguien que nos escuche, alguien que se preocupe por nosotros. Y eso lo encontré en Hugo Martínez. Yo fui uno de los afortunados que no terminó en la cárcel, porque de los 9 a los 13 años, diría yo vi un cambio en todos mis amigos, porque ninguno de mis amigos jamás dijeron que querían convertirse en ladrones o narcotraficantes o en chulos. Todos mis amigos hablaban de ser abogados, doctores, contables. Bueno, muchos querían ser estrellas de cine. De alguna manera, muchos de ellos pensaban que iban a terminar en Hollywood. Pero a la edad de 13 o 15 años yo tenía como más de 10 amigos que o bien fueron asesinados, encerrados o con sobredosis. Muchos de ellos abandonaron los estudios. Ahora tal vez yo tenga a 2 o 3 amigos después de haber vivido en los Estados Unidos durante más de 50 años, porque la sociedad se ha llevado a la mayoría de mis amigos. Decidí convertirme en doctor. Yo no quería ser pediatra, pero jamás decir nunca beberé de esta agua. Decidí quedarme en mi comunidad, porque las comunidades como la nuestra, donde vive mi gente, tenemos una mala reputación de que todo es una porquería y que somos malos y que todo lo que nos pasa a nosotros es por culpa nuestra y que no hay nada que puedas hacer al respecto sino aceptar tu destino. Mi madre me demostró que eso no era cierto. Mi fe, no solo mi fe, sino que jamás perdí la esperanza, ni siquiera en el peor de los momentos. Y cuando conocí a Somos, que es una comunidad de doctores norteamericanos de más de 2.500 con sede en Nueva York, esta persona tuvo la idea de unir a la comunidad de doctores, no solamente para que pelearan por su parte de sus ganancias, sino también pelear por lo invisible, por las comunidades invisibles
que estaban marginadas, infrarrepresentadas, con hospitales de campo, no tenían dónde recurrir, no hablaban el idioma, no lo entendían, no tenían un sistema, no estaban sofisticados. En los hospitales, cuando empecé a ejercer hace 25 años, los hospitales rechazaban a personas que no tenían seguro médico. De manera que yo seguí el ejemplo de otros doctores que decidieron quedarse en comunidades como las nuestras, que trabajaban especialmente con pacientes con seguro médico para personas de bajos ingresos, con Medicaid. Y este pequeño grupo de doctores se ha convertido en Somos, que es el trabajo de más de 2.500 doctores que se dedican a los más necesitados. Cuando estalló la pandemia, esto es cuando realmente surgió a la luz. Como estas comunidades como las nuestras que han estado sufriendo durante siglos, y el doctor Talash, conjuntamente con el gobernador y otras personas que son personas buenas, decidieron que no podíamos esperar a que el gobierno federal comenzara a hacer algo, porque era un caos total. No teníamos equipo de protección personal, teníamos una agencia dedicada a planificar para las catástrofes como guerrilla biológica o nuevos patógenos, como en este caso el coronavirus. Nosotros, a diferencia de otros países, no teníamos estos organismos preparados. Yo vi que en Estados Unidos era que se salve cada uno. Y con Somos, con Talash, hemos empezado a hacer pruebas, porque durante la pandemia lo que hay que hacer son las pruebas para ver dónde se está difundiendo la enfermedad, rastreamiento de la enfermedad y aislar a las personas que están enfermas o que podrían enfermarse durante 14 días. Y el doctor Talash y Somos lo han estado haciendo durante el último año. Y este año yo veo mucha esperanza para el 2021, porque ahora tenemos la vacuna de la esperanza. Yo sé que muchas personas, especialmente los latinos y los afroamericanos, que le temen al sistema debido a todas estas cosas que han pasado a lo largo de nuestras generaciones. Yo le digo a todos, yo ya me he vacunado, debemos vacunarnos, debemos creer en la ciencia. Y yo ya realmente veo la luz al final del túnel para el futuro. Y mi mensaje para este año es que no nos abandone la esperanza, y cuando nos caemos, siempre pongámonos de pie. Gracias. Voy a concluir con una cita del padre Giussani. El padre Giussani una vez dijo que la realidad, al surgir en la experiencia, es tan positiva que se presenta como algo atractivo e inexorable. En cambio de atractivo podemos usar otra palabra, prometedor. Quiero agradecer a nuestros amigos de esta noche, Matt, Gabriel, Jacin, Carolina, Juan, porque ustedes y sus comunidades realmente han encarnado esta positividad absoluta de la vida. En unos instantes el padre Carrón nos va a dar comentarios finales, pero antes de cederle la palabra tenemos otro invitado especial, el sociólogo vasco Víctor Azurmendi, que nos va a hablar acerca de cómo él logra encontrar la esperanza en medio del pesimismo. Miquel, en este panorama, como dices, In this panorama, las posibilidades van desde el individualismo más feroz hasta el reconocer que el otro puede ser un bien. Tú has escrito recientemente un libro, El otro es un bien. ¿De dónde puede surgir un cambio en esta dirección? ¿Qué espera el ser humano? ¿Qué esperas tú como posibilidad de cambio fuerte de la humanidad, de la propia? Vamos a ver. Un niño de 5 a 7 años, de los 50 millones de niños que están trabajando en el mundo, jornadas agotadoras, ¿qué espera ese niño? Hay que plantearse así, ¿qué espera ese niño? Hombre, ¿qué puede esperar? Que alguien le saque de ese infierno, por supuesto, pero esa espera
¿Cómo se concreta? Solo esa espera depende de que alguien le quiera, de que alguien le redima. Solo el amor le puede sacarle de esa espera de ese mundo. Por ejemplo, un joven africano, una joven, que su familia ha recogido una cantidad de dinero para pagar a una mafia de pateras y se lo envía hacia Europa. ¿Qué quiere ese joven, esa joven? Solo quiere papeles. O sea, nosotros no se los damos, pero solo pide papeles. O pide alguna persona que le acompañe, que le quiera, que le entienda y que le introduzca en esta sociedad que no entiendes. Es decir, yo, por ejemplo, ¿no? Una persona mayor como ¿yo qué quiero? La eutanasia, o sea, esa cosa legal. O yo quiero que alguien me quiera y me alivie el dolor cuando venga. ¿Veis? Yo podría decirte eso que esperamos y seguir sector por sector social y trataríamos un mes hablando de lo que todo el mundo debe esperar, ¿no? Yo creo que todos esperamos que se nos quiera. Solo el amor da esperanza y el amor en la política, en esto del Capitolio, solo se llama búsqueda del consenso. O sea, no hay más. No veo nada más. No soy muy optimista. Pero hay salida, hay salida. To cross over into campground. Oh, don't you want to go to that gospel feast? That Good evening. We want to spend and share these last few minutes of the 2021 encounter with Father Julian Caron, President of the Fraternity of Communion and Liberation.
He's not in New York this year, but one way or another, he's always with us. So thank you, Father Caron, for being with us. And to him, we want to ask the question that has accompanied us throughout the weekend. Father Caron, the year we just went by has brought about a big change. How the experience of change has become a milestone in our life journey. Yo pienso que todos nosotros hemos percibido en este año un desafío sin proporciones respecto a la normalidad del vivir. Todos hemos estado desafiados por la enfermedad, por la muerte de personas cercanas, por el problema del trabajo, por el problema de las preguntas que surgían constantemente en nosotros delante de todos estos hechos que provocaban constantemente nuestra humanidad a salir a flote. Es como si hubiéramos descubierto parte de la profundidad de nuestro yo, que no se podía contentar simplemente con lo ya sabido, con lo que ya cada uno tiene en la cabeza, sino que requería respuestas a preguntas que en tantas ocasiones en la vida normal no las concedemos ningún espacio. Ahora urgen. Y entonces la primera cuestión para que esto pueda ser un punto de no retorno, algo que se adquiere significativamente, es que uno se dé cuenta de qué es lo que ha sucedido. No basta que suceda para que uno lo conserve como algo, como un tesoro que ha adquirido para afrontar su futuro. Hace falta que sea verdaderamente juzgado en su valor, darme cuenta de algo, y esto lo vemos en la modalidad con la que podemos volver después a las cosas normales. Si verdaderamente hemos aprendido algo, lo veremos en la novedad con la que hacemos gestos que hacíamos antes casi normales, descontados, y que ahora empezamos a darnos cuenta que una persona esté presente y que la podamos abrazar y que nos demos cuenta de su valor no es lo mismo que como lo vivíamos antes, casi dándolo por supuesto. Esto es un ejemplo de tantas cosas como el tener trabajo, como el volver a trabajar, como el despertarse por la mañana y no tener que estar encerrado, como el volver a sentir y a experimentar dentro de sí la urgencia del vivir. Todo esto será significativo si nosotros hemos crecido como personas y, por tanto, hemos hecho experiencia, porque solo hemos hecho experiencia que sea significativa si hemos crecido como personas, es decir, tenemos una conciencia más clara de para qué tenemos la vida y cuál es su significado si algo de esto ha aparecido en el horizonte en este año. Y esto será lo que nos permita afrontar los nuevos desafíos con un yo crecido, con un yo que ha madurado y no simplemente se ha empequeñecido por el miedo o por la falta de confianza respecto al futuro. A mí me parece que si nosotros nos damos cuenta verdaderamente de lo que hemos podido crecer y aprender, será esto lo que reste como significativo para afrontar los desafíos del futuro. Muchas gracias a todos. Thank you, Father Caron. Thank you, all of you who have been part of the 2021 encounter. And thank you to all those who made it happen. All volunteers, as always. Volunteers in this adventure of gratuitousness and gratitude. It wasn't easy, but we knew we needed it. And we're grateful we made it. So let's keep all that we received in our heart
so that it may bear fruit and continue to build a new work within this work. Thank you, Father Caron, again. And now back to John and the Sheen Center. Goodbye. And good night from the Sheen Center, and we will see you at Encounter 2022.